Antes de comenzar, quiero aclarar que el contenido de este video es presentado con el mayor respeto hacia todas las creencias y religiones. Personalmente, también soy un creyente, y el objetivo aquí es explorar diferentes perspectivas sobre temas que han fascinado a la humanidad durante siglos. Hoy, abordaremos una teoría provocativa que une elementos bíblicos con conceptos modernos de vida extraterrestre. Descubre lo asombroso. Explora lo inexplicable. Si tienes esperanza y fe, puedes lograr cualquier cosa. Así nos enseña la Biblia, un texto sagrado lleno de relatos sorprendentes sobre una asombrosa fuerza sobrenatural. Pero, ¿y si estos relatos no fueran solo sobre la intervención divina? ¿Y si, en algunas de estas historias, lo que se describe fueran encuentros con algo más? Por ejemplo, esa misteriosa rueda incandescente dentro de otra rueda que se le apareció al profeta Ezequiel, ¿podría haber sido algo distinto a lo que pensamos? En el relato de Sodoma y Gomorra en el Génesis, el fuego y las piedras que destruyeron las ciudades, ¿de dónde vinieron realmente? Y en el Éxodo, esa presencia en el cielo que guió a Moisés y a su pueblo a través del desierto, ¿fue realmente un acto divino o podría ser interpretado de otra manera? A lo largo de la Biblia, encontramos fenómenos misteriosos que alteran el curso de la historia humana. Para los estudiosos de las Escrituras, estos relatos son prueba de la presencia y el poder de Dios, de intervenciones divinas que guiaron a la humanidad. Pero algunos investigadores contemporáneos proponen una perspectiva diferente. ¿Y si algunas de estas historias fueran en realidad testimonios de encuentros con visitantes de otros mundos? ¿Podrían los misterios celestiales narrados en la Biblia tener un origen más allá de la Tierra? Al estudiar los textos bíblicos, encontramos muchos relatos que podrían interpretarse como encuentros con objetos voladores no identificados, ovnis. Un ejemplo notable es el carro de fuego que se menciona en la historia del profeta Elías, un carro que parece abducirlo y llevarlo a los cielos. Elías fue uno de los profetas más respetados de su tiempo en la tradición judía. Según los expertos en ovnis, el relato bíblico de su encuentro con un carro de fuego es una descripción intrigante que podría interpretarse como un avistamiento de ovni. Este evento tuvo lugar mientras Elías caminaba a lo largo del río Jordán, acompañado de su sucesor. En aquel momento, Elías estaba consciente del peligro que corría, habiendo provocado la ira de poderosas figuras religiosas. Desesperado, Elías clamó a Dios en busca de ayuda. A su lado estaba un joven profeta, también llamado Eliseo. De repente, según el relato, se vieron rodeados por carros de fuego que aparecieron de la nada. Elías vio uno de estos carros de fuego, acompañado por caballos igualmente envueltos en llamas, que lo separaron de Eliseo. En ese momento, Elías ascendió en un torbellino hacia los cielos. El Antiguo Testamento narra este suceso asombroso. Elías fue atrapado o absorbido por un carro de fuego brillante y resplandeciente. Según ese pasaje, Elías desapareció en el cielo, y desde ese día, ningún ser humano volvió a verlo. Muchos consideran que la imagen de Elías siendo elevado al cielo por un carro de fuego es, en términos modernos, una abducción. Curiosamente, los informes modernos de avistamientos de ovnis a menudo incluyen relatos de personas que son llevadas a bordo de estos objetos voladores. Esto parece ser muy similar a lo que el relato bíblico describe sobre Elías siendo llevado al cielo.
Si comparamos lo que se describe sobre Elías con los casos actuales de personas que son subidas a bordo de objetos voladores no identificados, podríamos estar viendo el mismo tipo de suceso, solo que en un contexto antiguo. Lo que los antiguos llamaban carro de fuego no se asemeja a lo que hoy imaginamos como un platillo volante. Sin embargo, algunos sugieren que las diferencias no son tan grandes como podrían parecer. El término carro simplemente se refiere a un medio de transporte. En la época de Elías, lo más cercano que tenían para describir lo que podríamos considerar un platillo volante era un carro. Este vehículo era brillante y resplandeciente, y probablemente era la única manera en que podían conceptualizar estos transportes celestiales. Algunas personas especulan que la interpretación tradicional de estos pasajes bíblicos ha sido manipulada, no solo debido a la falta de conocimientos técnicos de quienes escribieron los textos originales, sino también por las inexactitudes introducidas en la traducción al inglés de la Biblia realizada en 1611, durante el reinado del rey Jacobo. El inglés utilizado en la corte de Inglaterra en el siglo XVII era diferente del inglés común del pueblo, lo que también pudo haber afectado la forma en que se entendieron estos textos. Para comprender mejor el significado original de los textos bíblicos, muchos investigadores recurren a herramientas como la Concordancia Exhaustiva de Strong. Este libro, publicado en 1890, ofrece un índice alfabético de cada palabra que aparece en la Biblia y una lista de todos los contextos en los que se utiliza. Basándose en este recurso, algunos expertos creen haber encontrado otra conexión intrigante entre el relato de Elías y los posibles encuentros con ovnis. En la versión de la Biblia del rey Jaime, se dice que Elías ascendió al cielo. Pero algunos sugieren que este cielo no necesariamente se refiere al reino de Dios. En la época del rey Jaime, la palabra cielo se utilizaba exclusivamente para referirse al cielo físico, el firmamento que vemos sobre nosotros. De las muchas veces que se menciona la palabra cielo en la Biblia, siempre se refiere al espacio físico, y no a un concepto espiritual o como recompensa divina en un reino de los cielos. Además, las historias bíblicas sobre fenómenos celestiales extraños no son las únicas fuentes antiguas que describen lo que podríamos interpretar como ovnis. De hecho, relatos sobre fenómenos aéreos inusuales y creencias en objetos voladores aparecen en muchas culturas a lo largo de la historia. Los textos más antiguos de los sumerios mencionan estos misteriosos objetos. En el antiguo Egipto, se pueden encontrar representaciones de estos en las paredes de las tumbas. En Oriente, los yogis y lamas los han llamado vimanas, o carros de los dioses. Estas descripciones sugieren que la fascinación con estos fenómenos celestiales ha sido una constante a lo largo del tiempo y en todo el mundo. El inglés utilizado en la corte de Inglaterra en el siglo XVII era diferente del inglés común del pueblo, lo que también pudo haber afectado la forma en que se entendieron estos textos. Hace miles de años, la cultura nazca en Perú logró una hazaña de precisión impresionante al diseñar líneas perfectamente rectas que se extienden por el paisaje. Algunas de estas líneas alcanzan una longitud de casi 60 kilómetros y una anchura de 1,5 metros. Algunos expertos en ovnis han planteado la hipótesis de que estos diseños, que recuerdan a los aeropuertos modernos, podrían haber sido utilizados como pistas de aterrizaje para naves espaciales extraterrestres. Las líneas no solo se cruzan formando enormes figuras geométricas, sino que también incluyen representaciones de insectos, mamíferos y un enigmático ser humanoide. Hay quienes dicen que este ser se asemeja a un astronauta. Las líneas de Nazca son visibles solo desde el cielo, lo que lleva a preguntarnos: ¿fueron creadas para impresionar a seres que volaban en los cielos? Podría ser que esta cultura intentara captar la atención de seres espaciales que creían que existían. Otras civilizaciones antiguas también compartían la creencia de que eran visitadas por seres extraterrestres. Por ejemplo, Kukulcán, el dios principal de los mayas, supuestamente descendió del cielo para impartir conocimientos avanzados en tecnología y matemáticas a los humanos.
Los sofisticados conocimientos matemáticos de los mayas son una de las pruebas que sugieren la posibilidad de contacto con seres avanzados. Sus códices contienen cartas astronómicas muy precisas que registran eclipses solares y lunares, demostrando un conocimiento profundo del cosmos. La creencia de que los mayas recibieron sus conocimientos matemáticos y astronómicos de dioses que descendieron del cielo parece tener un eco en muchas culturas alrededor del mundo. Este relato, o versiones similares, se encuentran entre los pueblos indígenas de América del Sur y del Norte, en China, en toda Asia y en India. Estas historias sugieren que los dioses bajaron del cielo para compartir su sabiduría con la humanidad. Son relatos que inquietantemente se repiten en distintas culturas a lo largo de los siglos, lo que inevitablemente genera nuevas preguntas sobre su origen y significado. Creo que los ovnis han existido durante siglos. Creo que han sobrevolado la Tierra e incluso han aterrizado y establecido contacto. Han contribuido con ciertos conocimientos que nos han ayudado a desarrollarnos. Y considero que la religión bíblica podría ser un ejemplo de cómo han influido en nuestro progreso. El éxodo de los israelitas de Egipto representa un evento fundamental en la historia de la religión judeocristiana. Moisés, el líder de este éxodo masivo, fue guiado por un fenómeno celestial peculiar. Durante el día, el Señor aparecía ante ellos como una columna de nubes para mostrarles el camino a seguir. Y durante la noche, esta columna se convertía en una de fuego, iluminando el camino para que pudieran avanzar tanto de día como de noche. Este elemento de la narrativa es especialmente fascinante para los investigadores modernos de ovnis que se preguntan, ¿qué era realmente esa presencia protectora? Algunos creen que se trataba de un ovni de gran tamaño, que permanecía oculto a la vista durante el día y resplandecía por la noche, proporcionando luz al campamento de los israelitas. En ocasiones, este objeto podría haber flotado en el aire durante meses sin moverse. El fenómeno del pilar de nubes de día y de fuego de noche, que guió a los israelitas durante su éxodo, parece describir un objeto en el cielo que contenía algún tipo de entidad inteligente que se comunicaba directamente con Moisés. En cierto modo, esta entidad parecía liderar el viaje, guiando a los israelitas en cada paso. Aunque al principio el faraón permitió la salida de los israelitas, después cambió de opinión y los persiguió con todo su ejército, incluidas numerosas tropas y carros de guerra. Este episodio culminó en uno de los eventos más dramáticos de la Biblia, cuando los egipcios alcanzaron a los israelitas en la orilla del Mar Rojo. Hay quienes creen que la entidad que sobrevolaba el Mar Rojo fue la responsable de dividir las aguas. Existe una teoría que sugiere que el sistema de propulsión del objeto volador no identificado podría haber causado que las aguas se apartaran, permitiendo a Moisés y su pueblo cruzar el mar a salvo. Posteriormente, cuando los egipcios intentaron seguirlos, Moisés extendió su mano sobre el mar y las aguas volvieron a su lugar, tragándose a los egipcios, sus carros y sus jinetes. En mi opinión, la división de las aguas podría haber sido provocada por algún tipo de tecnología avanzada que generara una fuerza antigravitatoria. Las personas de la época no habrían tenido los conceptos científicos para entender lo que estaba ocurriendo, pero si esto hubiera sucedido en la actualidad, probablemente tendríamos una explicación científica para lo que entonces parecía un ¿milagro? Incluso después de escapar de los egipcios, los israelitas enfrentaron un largo y arduo trayecto hacia la tierra prometida, descrita como un lugar de abundancia. Su ruta estaba guiada por una nube que no solo les mostraba el camino, sino que también les proporcionaba protección. Durante el día, el pilar de nubes actuaba como una especie de sombra protectora. En un desierto con temperaturas que podían alcanzar los 50 grados Celsius, este fenómeno fue crucial para su supervivencia, ya que su travesía duró 40 años. Además de guiar y proteger, el pilar de nubes también les suministraba maná, un alimento que les permitió sobrevivir durante todo el tiempo del éxodo. Este apoyo fue fundamental para mantener al pueblo en condiciones mientras se desarrollaba un importante ajuste religioso bajo la supervisión del ente celestial.
Interpretaciones contemporáneas sugieren que la presencia celestial ofreció mucho más que solo sustento y protección. Al llegar a las proximidades del monte Sinaí, el pilar de nubes se comunicó nuevamente con Moisés, indicándole que ascendiera al monte y se presentara en la cima. Cuando el ente celestial descendió sobre la cima del monte, advirtió a los israelitas que se mantuvieran a distancia, permitiendo solo a Moisés acercarse. Parece que Moisés subió a la nave que estaba en la cima de la montaña. Moisés ascendió al monte, que quedó envuelto en la nube. En la cima, el Señor apareció en una forma de fuego ardiente visible para todo el pueblo. Moisés entró en la nube, y algunos teóricos contemporáneos sugieren que el tiempo que pasó allí podría haber sido dentro de una nave extraterrestre. Al bajar del monte, Moisés estaba visiblemente sudoroso, lo que podría indicar una posible transferencia de energía entre él y el ente celestial. Cuando Moisés regresó, traía consigo las tablas de la ley, las leyes fundamentales para su pueblo. Las entregó a los israelitas, quienes estaban listos para recibir las instrucciones divinas. Pero, si la columna en el cielo realmente era una nave espacial y entregó un código moral para la sociedad, ¿cómo interpretaron los antiguos esta manifestación? Según el relato de Moisés, el ser dentro de la columna de fuego y nube era Jehová, el Dios nacional de los israelitas. Para los israelitas, Jehová era un Dios celestial, uno que existía en el cielo y que de alguna manera estaba presente en la tierra. No sería sorprendente que creyeran que la columna de nubes y fuego era una manifestación de su Dios. En su visión, Dios estaba en esa nave. Algunos sugieren que la influencia de los ovnis no se limita solo a la tradición judía, sino que también podría encontrarse en el cristianismo. Muchos siglos después del Éxodo, el Nuevo Testamento describe un evento conocido como la transfiguración de Jesús. En este acontecimiento, Jesús se transformó frente a sus testigos, con sus ropas tornándose de un blanco tan brillante que ningún blanqueador en la tierra podría igualar. En ese momento aparecieron Elías y Moisés, quienes comenzaron a hablar con Jesús. La presencia de Moisés y Elías con Jesús fue notable, dado que Moisés había muerto hacía siglos y Elías, quien había sido llevado al cielo en un carro de fuego, no había sido visto desde entonces. Se plantea la hipótesis de que los carros de fuego asociados con Elías y la nube resplandeciente del monte Sinaí podrían ser manifestaciones de un mismo fenómeno. Podría ser que la misma nube o nave que llevó a Elías y Moisés también estuvo presente en la transfiguración de Jesús. Este patrón sugiere un fenómeno recurrente en las narrativas bíblicas, un objeto misterioso en el cielo que emite una voz y que se presenta tanto en el Éxodo como en la transfiguración. Cada vez que se documentan estos encuentros inusuales de los profetas bíblicos, ¿podría ser que un ente extraterrestre estuviera transmitiendo información a sus mentes, guiándolos en sus declaraciones y visiones? Ezequiel describe un objeto metálico que gira y brilla, ascendiendo y descendiendo frente a él. En la era moderna, se han observado objetos metálicos similares, giratorios y brillantes, que se mueven de manera parecida a lo que Ezequiel describió. ¿Es descabellado pensar que las naves que vemos hoy podrían ser las mismas que él describía hace milenios? La estructura descrita consistía en una rueda dentro de otra, capaz de moverse en cualquier dirección sin necesidad de girar. Parece que Ezequiel tuvo dificultades para describir su visión. Esto es común en los testimonios modernos sobre ovnis, donde las personas a menudo encuentran difícil explicar lo que han visto, al igual que Ezequiel en la Biblia. Las ruedas tenían bordes con pinchos y estaban rodeadas de ojos. Ezequiel estaba intentando describir una tecnología avanzada, algo que en su tiempo no existía. La rueda era el dispositivo más sofisticado conocido por ellos. Cuando las ruedas flotaban sobre él, Ezequiel pensó que estaba viendo algo divino. Pero, ¿y si en realidad se trataba de tecnología avanzada? Distinguir entre lo sobrenatural y lo tecnológico puede ser muy difícil. A medida que la tecnología avanza, lo que parece sobrenatural puede ser simplemente un producto de esa tecnología.
De aquel objeto surgieron lo que parecían ser 4 seres vivientes. Estos seres seguían el mismo movimiento que las ruedas, que se elevaban junto a ellos. Esto indicaba que los espíritus de las criaturas estaban integrados con las ruedas. Ezequiel describe un objeto que se desprende de la montaña y libera algo desde su interior. Cada uno de estos seres tenía una apariencia única. Sus rostros incluían un rostro humano al frente, un rostro de león a la derecha, un rostro de buey a la izquierda y un rostro de águila en la parte trasera. En aquel tiempo, no existía nada comparable en el cielo. No había aviones, helicópteros, cometas ni globos. Todo se movía solo si estaba vivo o era movido por alguien. Por eso, Ezequiel usó la metáfora de criaturas vivientes para describir lo que vio. Sobre las cabezas de estos seres había un firmamento brillante, similar al cristal. Cuando el objeto se alejó, se escuchó el sonido de sus alas, un ruido que recordaba al estruendo de muchas aguas y al trueno de una entidad poderosa. Este firmamento era un objeto muy grande. Muchos expertos creen que podría haber sido una especie de plataforma de aterrizaje. Ezequiel describe luces que suben y bajan, anillos de luces centelleantes alrededor, y un ser que emerge de la nave y le habla. Si los visitantes eran seres extraterrestres, ¿por qué eligieron aparecerse ante Ezequiel? Este encuentro podría haber inducido a Ezequiel a un estado mental alterado que lo llevó a escribir extensas profecías sobre el futuro de Israel y sus posibles consecuencias políticas y económicas. Esto es una de las áreas que los teólogos deben investigar a fondo. La existencia de estos seres podría tener implicaciones significativas. Los ángeles, esos mensajeros divinos, han sido representados en el arte y la arquitectura a lo largo de la historia en diversas culturas. En la Biblia, se mencionan frecuentemente y están presentes en eventos cruciales. Pero, ¿qué son realmente los ángeles? Algunos investigadores de ovnis se preguntan si los ángeles podrían ser, en realidad, extraterrestres. Es posible que los ángeles descritos en la Biblia y el Corán tuvieran habilidades y poderes sobrenaturales similares a los que atribuyen a los ocupantes de las naves espaciales que hoy llamamos extraterrestres. La Biblia cuenta que San Pedro, una figura central de la Iglesia Católica, fue rescatado por un ángel que poseía poderes extraordinarios. Pedro había sido encarcelado bajo estrictas medidas de seguridad. Estaba encadenado en su celda, con un guardia a cada lado durmiendo. De repente, apareció un ángel del Señor que iluminó toda la celda. Tocó a Pedro en el costado para despertarlo y le ordenó que se levantara rápidamente. Las cadenas se cayeron de sus manos y el ángel condujo a Pedro fuera de la celda, evadiendo a los guardias que estaban inconscientes. Cuando el ángel y Pedro salieron de la cárcel, la puerta se abrió por sí sola. Salieron y cruzaron una calle, y luego el ángel le dijo a Pedro que se marchara. Sin embargo, el pasaje bíblico no explica cómo el ángel logró entrar en la celda. Los investigadores actuales han explorado varios relatos bíblicos sobre ángeles, buscando posibles vínculos con seres extraterrestres. Han encontrado numerosas descripciones que recuerdan a encuentros con alienígenas. Frecuentemente, los ángeles transmiten sus mensajes a través de visiones y sueños. En algunas teorías, se sugiere que los extraterrestres utilizan nuestra mente inconsciente y nuestros sueños para comunicarse con nosotros, como se menciona en el Evangelio de Mateo. En un episodio, un ángel del Señor se le apareció a José en un sueño y le dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto. Quédate allí hasta que te avise». José fue alertado en su sueño sobre la necesidad urgente de escapar, ya que Herodes planeaba asesinar a Jesús. Siguiendo la advertencia del sueño, José protegió a su hijo y le salvó la vida a Jesús. El papel de los sueños en la tradición judeocristiana es significativo.
aunque no está claro cuánto de ello podría ser atribuido a la influencia directa de seres extraterrestres. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, se menciona en Génesis que Dios hizo que Abraham cayera en un sueño profundo, mediante el cual le transmitió sus instrucciones. Además, Abraham también tuvo interacciones físicas con ángeles. Aunque estos seres eran conocidos por su naturaleza sobrenatural, a menudo eran confundidos con personas comunes. En el libro del Génesis, hay una historia sobre Abraham en la que recibe la visita de 3 figuras. Aunque Abraham no sabe que no son seres humanos comunes, les ofrece hospitalidad siguiendo las tradiciones del Medio Oriente. Les invita a comer y le pide a su esposa Sara que prepare la comida. Aunque los visitantes parecen ser normales al principio, pronto muestran habilidades inusuales. Eventualmente, estos hombres revelan a Abraham que su esposa Sara va a quedar embarazada y dará a luz a un hijo. Abraham encuentra esta noticia increíble, mientras que Sara, que estaba escuchando desde fuera de la tienda, se ríe en silencio. Los 3 hombres la confrontan por reírse, a pesar de que ella lo niega. Esto sugiere que estos seres podrían tener la capacidad de leer pensamientos de manera telepática. La cuestión de si estos visitantes podían o no leer la mente de Abraham y Sara es un aspecto crucial para considerar. La telepatía es una característica que frecuentemente se asocia con los encuentros modernos con extraterrestres. Después de la visita, Sara queda embarazada, y con el tiempo, Abraham percibe que ha tenido una experiencia divina. Sin embargo, hoy en día, podríamos considerar este evento como un contacto extraterrestre. Ese mismo año, Sara da a luz a Isaac, quien se convierte en el patriarca de la línea que fundó la nación judía. Muchos testimonios modernos sobre encuentros con ovnis sugieren que los extraterrestres muestran un interés notable en el proceso de reproducción humana. En la narrativa de Abraham y Sara, es posible que los alienígenas hayan tenido un papel en el proceso reproductivo y que Isaac sea el resultado de alguna intervención extraterrestre. Estas historias bíblicas, que podríamos considerar como relatos de encuentros con extraterrestres, a menudo incluyen elementos de control psíquico sobre los seres humanos, o al menos sobre ciertos individuos seleccionados. Cuando los profetas hacen afirmaciones inusuales, uno podría preguntarse si realmente estaban recibiendo información de seres extraterrestres que influían en sus palabras. Muchos de los eventos bíblicos que los entusiastas de los ovnis atribuyen a una inteligencia extraterrestre tienden a tener efectos positivos. Sin embargo, no todos los casos son así. Un ejemplo es la destrucción de Sodoma y Gomorra. La Biblia narra que los habitantes de estas 2 ciudades eran tan corruptos que no había esperanza de redimirlos. La única solución era su total aniquilación. Entonces el Señor hizo que llovieran piedras y fuego del cielo, destruyendo completamente ambas ciudades. Erich von Däniken, en su libro Recuerdos del Futuro de 1968, ofrece una perspectiva diferente sobre este evento. Von Däniken propuso que la destrucción de Sodoma y Gomorra podría haber sido el resultado de un ataque extraterrestre con armas nucleares. Su conclusión se basa en la descripción de fuego y piedras cayendo del cielo. Si los extraterrestres realmente destruyeron estas ciudades, esto podría haber sido una manera rápida y efectiva de captar la atención de la humanidad. No obstante, existen otras interpretaciones sobre la destrucción de estas ciudades. Algunos sugieren que la historia podría haber sido utilizada como una advertencia mitológica, una lección que se ha transmitido a lo largo de las generaciones para enfatizar la importancia de la moralidad. Dios eliminó a los habitantes de Sodoma y Gomorra con fuego y piedras desde el cielo, borrándolos de la faz de la tierra. Este relato nos enseña que cuando una civilización se corrompe, no hay forma de salvarla. Otra forma de interpretar la destrucción de Sodoma y Gomorra es considerar que, si estas ciudades realmente existieron y fueron destruidas, esto podría haber sido causado por una catástrofe natural.
En este caso, la historia serviría como una metáfora del concepto religioso de que el mal en el hombre merece un castigo. Las investigaciones arqueológicas han proporcionado algunas pistas científicas sobre esta antigua narrativa. Arqueólogos que trabajaban en una llanura al sureste del Mar Muerto han identificado un sitio que podría haber sido el lugar de Sodoma y Gomorra. Los restos de estas ciudades, conocidas como Babadra y Numeria, ofrecen datos valiosos que podrían ayudar a esclarecer la verdad sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra. En Babadra, se ha observado una destrucción masiva en el área donde estaba ubicada la ciudad. En Numeria, se ha encontrado un estrato de cenizas que sugiere un gran incendio. Sin embargo, la causa precisa de su destrucción no se puede probar científicamente. Por lo tanto, la identidad de quién o qué provocó la catástrofe sigue siendo un tema de especulación. Lo más relevante es si los extraterrestres estuvieron tan involucrados en la evolución de la vida en la Tierra que decidieron intervenir directamente para destruir una ciudad o un grupo de personas. La idea de que Dios y los ángeles bíblicos podrían ser en realidad ovnis de otro planeta puede parecer extrema, pero los teóricos modernos no serían los primeros en considerar esta posibilidad. Durante el siglo XV, surgieron obras de arte que representan escenas bíblicas con extraños objetos voladores en el cielo. Lo que me resulta fascinante del arte renacentista es que presenta imágenes de ovnis junto a figuras como la Virgen María y Jesús crucificado. En algunos cuadros, se pueden ver pequeños puntos oscuros o figuras en forma de platillo con una cúpula en el fondo. Estas obras fueron creadas 1500 años después de los eventos que representan. Es importante recordar que el arte puede ser interpretado de muchas maneras. Los objetos en las pinturas podrían ser sombreros, utensilios o simplemente formas abstractas, y no necesariamente ovnis. Sin embargo, cada vez más personas creen en la existencia de ovnis y alienígenas. Incluso las instituciones religiosas no han descartado del todo la posibilidad de vida extraterrestre. El Vaticano, por ejemplo, ha declarado que los ovnis no deben ser temidos ni considerados demoníacos. Monseñor Carlo Balducci, asesor del Vaticano, ha afirmado en varias ocasiones en la televisión italiana que los ovnis y los extraterrestres son reales. Si se confirma la existencia de estas teorías, ¿cómo afectará eso al futuro de la religión occidental? El impacto sería significativo. La religión occidental cambiaría drásticamente si se comprobara la existencia de extraterrestres. La forma en que interpretamos la Biblia y los milagros podría ser revisada a través de la perspectiva de tecnologías avanzadas de posibles alienígenas. Pero, en ausencia de pruebas definitivas que confirmen o refuten la existencia de ovnis, la creencia en estos fenómenos sigue siendo una cuestión de fe, de manera similar a la creencia en Dios. Hoy hemos explorado una fascinante intersección entre lo sagrado y lo extraterrestre, examinando relatos bíblicos a través del prisma de los fenómenos ovni, desde la columna de nubes que guiaba a los israelitas hasta las visiones de Ezequiel y las intervenciones de ángeles. Hemos visto cómo antiguos textos podrían ser interpretados bajo la luz de teorías modernas sobre vida alienígena. Es esencial recordar que, mientras exploramos estas ideas, estamos tocando temas profundamente arraigados en la fe y la cultura. La interpretación de estos relatos puede variar enormemente, y cada punto de vista ofrece una nueva capa de comprensión sobre nuestras creencias y nuestra historia. En última instancia, la falta de evidencia concluyente mantiene la frontera entre lo divino y lo desconocido como un terreno de especulación y reflexión. La fe en los ovnis, como la fe en Dios. Gracias por acompañarme en esta exploración. Si les ha gustado este video, no olviden suscribirse, darle un like y dejar sus comentarios abajo. ¿Qué piensan ustedes sobre la conexión entre lo bíblico y lo extraterrestre? Déjenme saber en los comentarios.
Hasta la próxima.